¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a ser un genio, empezaras hoy mismo a compartir tu proceso creativo y que lo hicieras abiertamente, paso a paso? ¿Por qué mostrar tus errores y los bocetos, aquello que tú estás construyendo día a día, puede ser incluso más valioso que enseñar solo el producto final, por grande, exitoso y por imponente que este sea? ¿Tú te imaginas lo que sería crecer en tu carrera simplemente compartiendo lo que aprendes cada día, con esa sencillez del trabajo humilde pero constante que se hace a diario, con la convicción simple? ¿Cómo amo, por Dios, esto? La convicción de aferrarnos, así como me aferro a este micrófono, aferrarnos a aquello que sea de nuestra predilección, que sea nuestra vocación más auténtica. ¿Qué tienen en común los grandes artistas y creadores que han sido capaces de crear legiones enteras de seguidores, y más que seguidores, auténticas comunidades de gente fiel, de gente convencida de que aquella persona es capaz de proveerles, de otorgarles valor? ¿Cómo puedes convertirte tú mismo en un sujeto interesante sin inventar nada, sin tener que ser alguien absolutamente auténtico, radicalmente novedoso? No, simplemente mostrando tu trabajo real. Ese es el poder de la honestidad. ¿Qué es más poderoso? Sigamos con las preguntas. ¿Qué es más poderoso? ¿Guardar tus ideas en secreto para que nadie las vea? ¿Cómo las voy a mostrar? Las voy a mostrar cuando ya estén acabadas y no tengan errores, ¿verdad? No. ¿Qué es más poderoso? ¿Actuar de esa manera o abrir tu gabinete de curiosidades? El cajón desastre donde tienes guardadas tus cosillas. ¿Qué harías? Te pregunto, y esta es una pregunta que puede ser decisiva en tu vida. ¿Qué harías si descubrieras que enseñar lo que sabes es la mejor estrategia de marketing personal? ¿Qué harías? Dime tú. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir, porque estamos ya, por si no te has dado cuenta, en un capítulo más de Libros para Vivir. Yo soy Alex Ramírez Arballo y soy, como tú, peregrino de la vida. Así que en este momento, en este preciso momento, vámonos pues, vamos a empezar a caminar. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a hablar hoy de un libro que, voy a ser muy honesto con ustedes, un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro pequeñito, condensado, pero de gran valor. Es un libro de gran densidad que además se ha escrito en un lenguaje sencillo, claro, directo. Todo en ese libro, perdonen que sea tan reiterativo, me parece verídico. Ya que no puedo llamarlo verdad, tengo que llamarlo verídico. Y este libro se llama Show Your Work, de un escritor que se llama, ahora verán, se me va el nombre, se llama Austin Kleon, se llama, me parece. Dios mío, ¿cómo se me fue a olvidar el apellido de este hombre? Ahora mismo se lo digo. Sí, se llama Austin Kleon. Estaba bien, estaba en lo correcto. Se llama Show Your Work
Es del año 2014. Fíjense, tiene 11 años el libro y es de una vigencia espantosa. Tiene otros libros como Still Like an Artist y Keep Going, del 2019. Still Like an Artist es del año 2012. Bueno, el libro del que voy a hablarles hoy se llama Show Your Work, que en español le pusieron un título horroroso. Aprende a promocionar tu trabajo. 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos. Ese es el subtítulo que le pusieron. Bueno, yo no sé, yo no soy editor del libro, supongo que esos señores y esas señoras sabrán. Desde mi punto de vista, la idea de Show Your Work es una idea mucho más sencilla, más simple. Tiene que ver con la idea de mostrarte, ¿no? De atreverte a que los demás te vean o atreverte a dejarte ver. Bueno, este señor Austin Kleon, que ha escrito estos tres libros, es de 1983. Quiere decir que el caballero tiene ya 42 años. Es un chaval. Nació en Ohio, en los Estados Unidos. Se considera a sí mismo un escritor y un artista. Tiene un estilo artístico bastante ecléctico, mezcla texto, dibujos y collage. Y sus libros son eminentemente visuales. Se considera un artista que fundamenta toda su obra en la creatividad. Su enfoque busca democratizar esa creatividad, convencido de que puede enseñarles a todos una idea fundamental, que es la siguiente: todos podemos crear y compartir. Este hombre además es conferenciante, da charlas internacionales, ha trabajado, él lo confiesa o lo cuenta en su libro, en este libro. Yo le voy a decir Show Your Work, ¿no? Esto de promociona tu trabajo, no sé cómo se llamaba en español. Bueno, lo tendré que poner en el título, ¿no? Aprende a promocionar tu trabajo. Bueno, en este libro, en Aprende a promocionar tu trabajo, ahí habla de cómo fue bibliotecario, que fue un trabajo maravilloso que le permitió pues leer muchos libros mientras pues cobraba un pequeño sueldo ahí, ¿no? Fue redactor, o sea, copywriter, redactor de publicidad, y tiene hasta la fecha de hoy un blog, una newsletter, y es bastante seguido. Gracias a estos libros, ¿no? Ha conseguido un reconocimiento bastante importante. Y como el subtítulo del libro lo dice, hay 10 pasos o 10 principios que organizan este libro, y aquí, como solemos hacer en Libros para Vivir, vamos a ir revisando cada uno de ellos. Así que sin más dilaciones, sin más rodeos, vamos a empezar con el número 1. Punto número 1. El punto número 1 dice lo siguiente: no tienes que ser un genio. No tienes que ser un genio. Porque hay algunos por ahí que van de genios, y la verdad es que pues a mí me parece más bien cuestionable el asunto. Así que actuemos siguiendo el consejo de Austin Kleon, actuemos con humildad. Actuemos con prudencia, con sensatez, apegados a la realidad. ¿Y por qué nos recomienda este señor que entendamos que no tenemos que ser un genio? Bueno, porque no necesitamos ser elegidos, ¿verdad? Basta con pertenecer. Y esto, quiero que te quedes con esto. Esto es muy, muy importante. Y tiene que ver con algo que yo aquí he repetido muchísimas veces. Basta con que pertenezcas a un genius, dice él, ¿no? Es decir, a un grupo de creadores, a una comunidad creativa, y que aportes. He aquí la clave, digo yo. No tienes que ser un genio si y solo si eres capaz de interactuar con los demás. Esta noción del genio incomprendido que vive en una, ¿cómo se llama esto? En un taller ahí, o en una especie de baticueva, pues, donde con muchísimo celo cuida sus obras portentosas y todo esto. Son tonterías, nos recuerda Kleon. Así que nos invita a ser mucho más prudentes, más sensatos y más realistas. Nos dice:
Comparte lo que aprendes. Nombra sin pudor tus influencias. Conecta con pares. Es decir, y de aquí esto lo digo yo, conócete a ti mismo, ¿no? Como decía el famoso, en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Entra en ti, bucea en ti, penetra en ti para buscar comprender, para intentar comprender. Conviértete a ti mismo en objeto de estudio, por Dios. De eso se trata. ¿Por qué? Porque solamente quien haya hecho esto será capaz de comprenderse, de entenderse, de conocerse. Y en esa medida va a ser capaz de ser coherente. ¿Me siguen? Va a ser capaz de ser alguien que al hablar se le nota la verdad. Que no tiene que actuar, que no tiene que ponerse máscaras, que está siendo simplemente delante de los demás. Y eso, mis amigos, qué difícil es. Y les voy a poner un ejemplo. Yo elijo estar hablando con ustedes así como estoy ahora. Porque esta oscuridad, este micrófono radiofónico, lo hace más acogedor. Me provoca una sensación de intimidad y de cercanía contigo, con ustedes. Y para mí eso es muy importante, ¿sí? Pero yo sé que estoy produciendo un podcast, que estoy locutando un podcast. Eso lo tengo presente en todo momento. Pero el artista no puede hacer eso. El artista, en el momento en el que está creando, tiene que ser absolutamente transparente para convertirse en lo creado. Esa es la meta, ¿verdad? Nombra tus influencias. No te sientas mal, no te sientas tampoco... y esto es terrible, ¿no? Hay quienes tienen una actitud mezquina, van por aquí y por allá cual si fueran vampiros, succionando influencias, como lo hacemos todos, pero las omiten, las esconden. No quieren hablar de ellas como si fueran el resultado así de una especie de ciencia infusa, ¿no? Como si hubieran nacido ya desde pequeños, pues desde que fueron engendrados, ya trajeran con ellos todas esas influencias. Austin Kleon, el autor, nos da ejemplos. Dice, en YouTube, abre, por ejemplo, nos recomienda cada video con lo que estoy probando esta semana. ¿Qué estoy probando esta semana? Y cita a los creadores o papers que te inspiraron. Cita, no sé, algún video que viste, por ejemplo, ¿verdad? Que te inspiró y que te hizo probar aquello, que te incitó a probar aquello. Eso sería divertidísimo, sería además muy atractivo. ¿Saben por qué? Porque hay algo que vale oro, que es el engagement. Y el engagement solo es posible cuando hay autenticidad. Y esto es algo que yo ya he citado aquí. Un estudio que se hizo en el siglo XX sobre la radio y sobre quiénes eran los... Bueno, en aquel entonces las figuras de la radio o de la televisión eran los influencers, ¿no? Porque no había otros medios más que los medios oficiales. Entonces se hizo un estudio para determinar quiénes eran los influencers más efectivos, ¿no? Y se llegó a una conclusión, ¿no? Pues eran fulano, sutano, mengano y perengano. Y entonces se empezó a preguntar por qué aquellas personas eran las más exitosas. Y se llegó a una conclusión. La conclusión era la siguiente. No tenía nada que ver con la apariencia de las personas, o sea, quiénes eran los más guapos, ¿no? Las más guapas. Tampoco tenía que ver con la voz, ¿verdad? Quienes tenían una voz así más aterciopelada y seductora. No, tampoco tenía que ver con la erudición,
con su intelecto, con su capacidad para abrumarnos con datos, ¿no? Para avasallarnos. Como a veces pasa cuando nos topamos gente que tiene mucha información. A mí al menos me pasa y yo digo, caramba, ¿cómo le hace fulano para retener tanta información? ¿Verdad? Porque a la persona de voz bonita, a la persona bella, a la persona que es muy culta e inteligente, la admiramos, pero no nos sentimos identificados con él o con ella. Entonces, la identificación genera engagement. Y la identificación es posible cuando nosotros somos transparentes y somos genuinos. Y lo que Austin Kleon nos dice en su obra, en este libro en concreto, en el de Show Your Work, es: no tienes que ser un genio, lo único que tienes que hacer es ser transparente y tienes que abrir de par en par las puertas de tu taller para que por ahí entren todos los que quieran y vean lo que tú estás haciendo. Hay un ejemplo que me gusta mucho en su libro en el que habla de que él estaba trabajando para una estación de televisión de Austin, Texas, que es donde él vive, o vivía, no lo sé, en una estación de PBS, ¿no? Estas estaciones públicas que tienen tienen una programación realmente deliciosa y autogestionada en casi siempre, ¿no? Entonces se había conseguido unos recursos económicos para grabar una serie sobre el barbecue, que es ahí en Texas, pues es prácticamente una religión. Y fueron a un lugar famoso que pues realmente tenía mucha clientela. Y no importaba si lloviera o si hiciera un calor infame. Desde muy temprano había gente haciendo cola para alcanzar, ¿no? Con la esperanza de alcanzar, pues comprar un poco de barbecue. Y entonces fueron con este señor y grabaron con él ahí durante varias horas. Y lo que le llamó la atención, dice Austin Kleon, es que este señor les abrió realmente la cocina de par en par. Les dijo: estos son los ingredientes, este es mi aderezo de tal, este es el barbecue, lo hago así, lo hago de este modo, lo hago de este otro. Con una transparencia absoluta. Y luego él pensó que mucha gente no estaría dispuesta a hacer eso. Y yo digo que también, ¿no? O sea, yo pensé lo mismo, pero ¿cómo este hombre hace esto? Y luego el autor Austin Kleon, nos dice que después se comprendió, ¿no? Comprendió que primero él era una marca, esa marca era irrepetible, él entendía que aquel trabajo era un trabajo de los 1000 demonios, que no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Después él comprendió que él sentía una pasión, o sea, el dueño de este restaurante de barbecue, por lo que hacía, y que lo seguiría haciendo pasara lo que pasara. Entonces, lo que lo movía era una profunda convicción. Y ese ejemplo se me quedó muy grabado. Y te pregunto yo a ti que me estás viendo desde allá, desde arriba, ¿tú estás dispuesto a compartir abiertamente lo que haces? Se me ocurre que debe ser profundamente liberador. Profundamente liberador. Cuando uno es pues muy jovencito, cuando uno es adolescente, pues a uno lo pinchan varios pudores, ¿no? Uno de pronto se avergüenza de ciertas cosas, de ciertas tonterías, y sin saber está drenando su fuerza, está perdiendo su poder por querer ser como los demás. Punto número 2. Voy lento, voy a tener que meterle un poquito más de candela al asunto. Punto número 2. Piensa en proceso. Piensa en proceso, no pienses, muchacho, en producto. ¿A qué se refiere con esto Kleon? Dice, trata de mostrar siempre lo que sucede tras bambalinas, ¿no? El making of. Es decir, las cosas más rudimentarias que estás haciendo. Por ejemplo, bocetos, pruebas. E incluso muestra tus propias dudas. Y esto es bien importante, porque incluso el feedback o la retroalimentación que recibas de las personas podría ayudarte mucho. Vamos a suponer que yo
abro aquí este humilde estudio y les digo, miren, ¿saben qué? Estoy pensando en poner aquí un backdrop, que le llaman, ¿no? Así, en lugar de tener este trapo, voy a poner aquí un backdrop. Pero no sé, tengo varias ideas. Puede ser A, B o C. Esa es una ocurrencia. O por ejemplo, ¿saben qué? Estoy pensando hacer una serie de 10 programas exclusivos sobre management. Management personal. O sobre, no sé, finanzas personales. O sobre filosofía del sentido en tiempos del disparate postmoderno que vivimos. Si yo te propongo estas cosas, te estoy haciendo partícipe de mi propio proceso creativo. Te estoy involucrando de tal manera que tú te puedes sentir interpelado, ¿no? Así que demuestra o documenta, mejor dicho, mientras tú te encuentras haciendo cosas, no tires a la basura. Guarda. Comienza a crear un archivo del proceso y guarda esas notas y esas capturas y esos pantallazos o screenshots y esos, que así se dice, ya aprendí, y esos bocetos, y con esto tú puedes hacer una especie de scrapbook, ¿no? Una curaduría con todas estas piezas que son a su manera un testimonio de tu proceso creativo. Dios mío, a mí me falta mucho porque yo soy escritor esencialmente. Entonces tengo un montón de borradores que fueron a dar a la basura y tengo libros que están en proceso, muchos, y que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Porque pues interpela poco, porque no es visual, ¿verdad? Pero eso sí, en cuanto a video, yo tengo horas, y audio también. Porque me interesa comunicar, porque busco comunicar y porque no censuro nada. En esto sí estoy siguiendo la doctrina Cleon. No guardo nada, no me guardo nada. Lo dejo todo tal cual, sin filtro, como parte de, pues, el testimonio de este proceso de formación personal y de exploración y de indagación. Yo quiero que la gente se dé cuenta que aquí lo que sucede es siempre verdad y que lo que yo estoy compartiendo es un tren de pensamiento, un proceso de pensamiento bastante claro que tiene a la persona como el centro de todo, que cree en el progreso, que cree en el sentido, que cree en la razón, que cree en el crecimiento, que cree en la transformación de las personas, que lo trato, que lo he buscado en mí, que lo sigo buscando en mí y que lo quiero y lo deseo para los demás, porque sé que aquello será de mucho bien para los demás. Un ejemplo de piensa en proceso, no en producto. Sube un short con 3 clips. Por ejemplo, idea, error, solución. Y al final una lección rápida. ¿Sí? Idea, error, solución. Tuve una idea, intenté hacer esto, no funcionó. Encontré una solución que era esta. Y después una especie de lo que en inglés llaman un wrap-up, un envoltorio, alguna conclusión que sea una suerte de lección rápida que tú desde tu experiencia estás sacando para compartir con los demás. Bueno, vámonos rápido porque no hay mucho tiempo. Ya llevamos, vamos a ver, llevamos como 24 minutos más o menos. Vamos al punto número 3. Comparte algo pequeño cada día. Y aquí la clave no es pequeño, la clave es cada día. Es importante volverte presente cada día. Yo tenía un amigo que decía aquello de ¿cómo decía? Él se refería a los que se iban a otro país y decía, los que se van se mueren. Se refería pues a la ausencia, al silencio, a la falta de presencia. Esto mismo se puede aplicar a las redes sociales. Se puede trasladar al mundo de la presencia virtual. El que se va se muere. No lo va a recordar. La gente lo va a esperar. No lo va a recordar. ¿Acaso un grupito ahí nada más? Pero los demás se les va a ir, pero sea así, rápidamente.
comparte algo pequeño cada día. Esa es la lección. ¿Saben por qué? Porque la constancia, y aquí yo tengo mucho que decir, la constancia vence siempre al perfeccionismo. Al momento de estar grabando esto es domingo. Y los domingos es mi día de descanso. No corro. Ayer corrí 12 kilómetros. Y hoy, pues después de comer, me quedé así viendo el techo y me pasó una cosa que no me había pasado nunca. Y es que empecé a sentir unas culpas enormes. Y más o menos en mi cabeza se escuchaba esto. ¿Pero cómo no vas a correr? Y luego yo mismo me respondía, hombre, pero es que es domingo, te toca descansar. Descansar es parte del plan. Lo dices todo el tiempo. Y luego otra vez, aquello del ángel y el diablito, ¿no? Hombre, sí, pues, pero tampoco es para tanto. Que vas a estar sentado aquí, tienes que moverte. El caso es que en este debate, que no tendría que existir porque el domingo está reservado para el descanso, ¿qué creen que hice? Pues me puse los tenis y me fui a correr. Y corrí 5 millas. Y después que terminé de correr, sentí como remordimiento. Me sentí culpable, como si hubiera cometido un pecado, ¿no? Y claro, cometí un pecado, entre comillas, el pecado de no respetar mi regla de el descanso. Entonces la constancia es fundamental, pero la constancia debe suponer el descanso también. Un ordenamiento de la vida en virtud de ciertos objetivos. Pero hoy no me aguanté, así como también me pudo haber dado, no sé, me pudo haber entrado, yo que critico tanto a las personas que dicen, no me aguanté, me tuve que comer este pan. Y yo digo, pero ¿cómo que no me aguanté? Pues piensa en otra cosa y ya. No, ponte a hacer algo para que se te pasen. Y terminan con el pan en la boca. Pues me pasó lo mismo. Y ahí voy. Y ahí fui a correr. Y a eso no se le puede llamar constancia. Eso es una traición en toda regla, ¿no? El caso es que lo importante es tener un plan, saber cómo tenemos que actuar y respetarlo todos los días. Los microaportes, dice Austin Kleon, son esenciales. Una imagen del avance, un tip de 30 segundos, un hilo corto, qué sé yo. Pero tienes que estar hablando de lo que estás haciendo. Yo le decía a mi hijo, sé como los músicos, cuando hablo mucho con él acerca de su escuela, está en la universidad, entonces le digo, sé como los músicos profesionales que tienen que tocar el instrumento todos los días. Es más, tú que no eres un músico de, ¿cómo se llama? De conservatorio, toca el instrumento. No me refiero a un instrumento concreto, real, me refiero a estudiar, pues, ¿no? Toca el instrumento de perdida 20 minutos. Si se te atravesó algo, si no puedes escapar de un compromiso repentino, lo que sea, tócalo 20 minutos de perdida. Por ejemplo, la gente que quiere leer, a veces se me acercan personas y me dicen, ¿cómo le hago para poder leer más? Yo quiero leer más y tengo la intención de... No me cuentes cuentos chinos, por el amor de Dios. Siéntete y lee. Y entonces ya se me quedan viendo con cara así de no, pero que no seas así. Que mira, si tú te sentaras todos los días y leyeras 20 minutos, es más, 10 por la mañana y 10 por la tarde, no tienes idea la cantidad de material que podrías leer. La clave está en la constancia. Las tortugas, mis amigos, siempre les ganan a las liebres. Siempre. Muy bien, vamos a avanzar al punto número 4 de este libro, Show Your Work,
que siempre se me olvida el nombre. Aprende a promocionar tu trabajo. 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos. Lo tengo aquí apuntado porque se me olvidan. Punto número 4. Abre tu gabinete de curiosidades. ¿Qué significa? La idea es muy simple. Es convertirte en curador. Es decir, una especie de persona que acumula, ¿verdad? Acumula, pues, objetos de cierto valor o que tienen ciertas características que a él o a ella le interesan. Muestra lo que te inspira. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Por ejemplo, tú puedes ser un curador virtual, material de otros artistas, material en audio, en video que a ti te interese. Ahora, esto está muy enfocado al mundo de los artistas, pero es absolutamente trasladable al mundo de los emprendedores y a toda área del quehacer humano en general. Si tú estás trabajando en un producto, ¿por qué no hablas del producto? ¿Por qué asumes esa idea de que tienes que mantenerlo en secreto? ¿Por qué? Porque te van a ganar la idea. Pues acuérdate del señor del barbecue en Texas. La verdad es que hay una cosa que te voy a decir y que quiero que no olvidemos nunca. El talento abunda. Abunda así como abundan las piedras en un río. Pero la disciplina ya es otra cosa. Así que si tú quieres desarrollar una ventaja competitiva de verdad, esa es la disciplina. Así que no tengas miedo de abrir tu gabinete de curiosidades y, por ejemplo, compartir una lista de tus lecturas, ¿sí? Esto es lo que estoy leyendo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa no es? Se dice, ¿qué cosa no es este Libros para Vivir? Sino un compendio de lecturas que yo hago, pues, que yo he hecho y que como las me han parecido satisfactorias, me han parecido interesantes, propositivas, pues las comparto, ¿verdad? Con la esperanza de transmitir no solamente pues una reseña así esquemática del contenido de los libros, sino una presencia emocional. Y para mí eso es muy importante. Que tú allá donde estés me escuches y digas, esto suena interesante. Si al viejo ese le gustó, pues algo tendrá el autor. Voy a echarle un ojo a ese libro, ¿verdad? Entonces, lecturas, playlist. Yo a mis alumnos que son jovencitos, pues podrían ser mis hijos, siempre les digo, ¿qué están escuchando? A ver, pásenme música. Y a ver, ¿qué tipo es eso? No, eso no me interesa. A ver, esto que es como, eso sí ¿cómo se llaman? Y escribo siempre lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque yo soy viejo, pues entonces yo no tengo acceso a esa música tan de primera mano como ellos, porque pues yo no pertenezco a la industria de la música, ¿no? Entonces ese es mi contacto. ¿Y esto cómo va? No, pues suena como blues. Y eso me interesa. A ver, échale. Y así he conocido un montón de músicos extraordinarios gracias a mis estudiantes, ¿no? No todo lo que me recomiendan me gusta, evidentemente. Hay cosas que me parecen abominables, ¿no? Pero he descubierto cosas maravillosas, ¿sí? Gracias a esa interacción que existe con los demás. Referencias. Otra cosa son los ¿cómo se llaman estas? Se me fue la palabra, ¿saben? Se me fue la palabra porque acabo de correr y traigo la cabeza así medio gaseosa. Plantillas, estas plantillas, ¿no? Estas plantillas que pueden servir para algo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un esquema que te permita cómo organizar tu día a día, que a ti te funcione, y entonces tú lo compartes y les dices, a él les va, mis amigos, esto es lo que yo hago, este es el template que tengo para que a ustedes, o plantilla, para que ustedes lo usen. Está libre, aquí está el link, vayan a mi sitio y ahí lo descargan. Es esta actitud de compartir lo que te va a generar una relación de
fraternidad de verdad. ¿Sí? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un video mensual. Me parece, yo haría más, ¿no? Pero mínimamente un video mensual en el que tú hables, por ejemplo, 5 recursos que mejoraron mi flow, ¿no? Mi workflow. Ahí está, ahí lo tienes. Y además puedes compartir links hacia sitios o herramientas que tú estás utilizando y que te fueron de mucha utilidad, ¿no? Y que tú decides compartir, pues, para que los demás echen un ojo. Número 5, vamos al número 5, Dios mío. Voy lento, ya me di cuenta. Voy en el minuto 35. Bueno, ni tan lento. Son 10, entonces yo quiero que esto quede más o menos como en 1 hora. Voy a apresurar pues un poquito el paso. Número 5. 5. Cuenta buenas historias. Conviértete en un mentiroso profesional, en un mitómano, pero que cuente historias de su vida, historias deliciosas, historias atractivas. ¿Por qué digo un mitómano? No porque vayas a mentir compulsivamente, no. Me refiero al hecho de que embellezcas tu historia. Cuando uno cuenta una historia personal, uno tiene que ponerle ahí sal y pimienta, pues, ¿no? Para que sea atractiva la historia. Porque si uno la cuenta así raw, o sea, cruda, así tal cual sucedió, probablemente será de poco interés. Entonces, los datos enganchan más, dice Austin Kleon, si se estructuran en virtud de un arco narrativo, ¿no? Por ejemplo, contexto, situación inicial, problema, conflicto, resolución y transformación. Digamos que ese sería el arco básico del relato. Hay gente que no está muy de acuerdo con esto. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Yo sí creo que estamos muy forjados, sobre todo por las historias que se cuentan en la cultura popular, particularmente en el cine. Nuestro cerebro está bastante entrenado en cuanto a la atención, a seguir un orden narrativo. Usa ganchos, por ejemplo, utiliza el antes y después. Habla de tus errores, de los giros, de los problemas imprevistos que has tenido que enfrentar y cómo los has solucionado, de qué manera has podido resolver esos problemas, ¿no? Y aquí da un ejemplo. Por ejemplo, intenté editar solo con atajos por 48 horas y pasó esto. Eso pasa mucho en el mundo de los youtubers, ¿no? Intenté hacer X, Y o Z y pasó esto, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que ahí te das ¿cómo se llama? Generas una atracción hacia tu comunidad y al final tienes la bonita oportunidad de generar una enseñanza, de verdad. Sin gimmicks, sin trucos, ¿no? Sin engañifas, no, simplemente diciendo, después de que intenté hacer esto me di cuenta que no funcionó. Y yo creo que no funciona por esto y por esto y por esto otro. Yo creo que es mejor hacer esto y esto otro. Ahí está. Estamos hablando del libro Aprende a promocionar tu trabajo. 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos. Y para emprendedores, diría yo, porque vivimos en la era de la creatividad. Si no abrazamos la creatividad como algo esencial propio de nuestro tiempo, estamos perdiendo, de verdad, estamos perdiendo el tren. No se trata como se creyó alguna vez, o a lo mejor así funcionaba entonces, ¿no? De manejar una disciplina, convertirte en maestro de una disciplina y dedicarte a ella todo el resto de tu vida, como si el mundo no cambiara, pues. Y en realidad lo que estamos viendo ahora es que el escenario vital está cambiando a una velocidad de vértigo. Yo diría que cada 5 años hay un escenario radicalmente nuevo, así que más vale que nos pongamos las pilas, muchachas, muchachos. Número 6, vamos a hablar un poquito de pedagogía. Austin Kleon nos habla de la enseñanza y nos invita, nos dice, enseña lo que sabes.
La pedagogía, el mostrar, es algo que te posiciona y que además te obliga a entender mejor. Porque no nos olvidemos de algo, la manera más efectiva de aprender algo es enseñarlo. Y los que tenemos hijos, vaya que nos hemos dado cuenta de ello. Yo siempre digo que al finalizar nuestros hijos la universidad deberían darnos a nosotros también un título, un diploma ahí desde la preprimaria o como se llame, ¿no? Pre-K hasta la universidad. ¿Cuántas horas habremos dedicado los padres a enseñarles, no sé, desde lo más básico, ¿no? Sobre todo el asunto de las matemáticas, los quebrados, las ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, la trigonometría y tantas cosas que uno aprendió en su momento, pero que evidentemente se olvidaron y que tuvimos que refrescar para poder acompañar a nuestros hijos en sus tareas, ¿no? en sus deberes. Enseñar en el mundo virtual te posiciona y te obliga a entender mejor, te vuelve visible. Y si no me crees, vete, a propósito de las matemáticas que he mencionado, vete a echar un ojo ahí a la gente que enseña clases de matemáticas. Hay gente que tiene millones de seguidores. Y tampoco es que sean expertos matemáticos, simplemente van explicando problema a problema. Y pues la gente lo sigue porque pues, todos tenemos que estudiar matemáticas, ¿verdad? Aprende a, por ejemplo, a hacer mini tutoriales. Otro ejemplo de esto es los que hacen cocina, ¿no? Videos de cocina y te enseñan a cómo hacer ahí una pasta al dente, una lasaña, unos ñoquis. Pura comida italiana que es mi favorita. Haz checklist. ¿Cómo hice esto? O una especie de lista, pues, ¿no? De pasos para realizar X, Y o Z tarea. Estos son los pasos que yo hago. Por ejemplo, yo bien podría hacer, estos son los pasos que yo hago para producir, para locutar, para editar, para publicar y para promocionar libros para vivir. Y entonces les muestro ahí el procedimiento desde que tengo la idea, desde que elijo el libro, cómo lo leo, a qué horas lo leo, cuál es mi sistema para tomar notas, cómo estudio, ¿sí? Cuáles notas considero que son las más importantes, que eso es bastante obvio, ¿no? Porque lo único que hago es ir capítulo a capítulo tratando de entresacar aquello que sea lo más importante y voy intercalando esa síntesis con mi propio discurso, ¿no? Con mis propias reacciones a esto. En fin, esto es lo que Austin Kleon nos recuerda. Hay que enseñar lo que sabemos para generar interés y para crear una verdadera comunidad de personas interesadas legítimamente en algo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó aquí? Algo pasó, Dios mío. Que se me murió el audio que estaba grabando. Bueno, tengo un backup, pero uno de ellos se murió. ¿Por qué se murió? ¿Quién sabe? Digamos que a mi avión se le acaba de apagar un motor. Sigamos con el motor que nos queda. Punto número 7. No te conviertas en spam humano. Por el amor de Dios, añadiría yo. Y es que compartir no es igual a autopromocionarte sin parar. Aporta primero, comprométete con aportar. ¿Sí? Esto que estoy haciendo aquí yo ahora, mira, si tú eres una persona que crees que aquí no hay nada de valor, pues a estas alturas ya no me estás escuchando. Si me estás escuchando, quiere decir que crees que aquí hay algo de valor. Yo te digo, nada me entusiasma tanto como la posibilidad de crear algo de valor. Lo quiero, lo deseo, lo busco con todas mis fuerzas. Y te lo voy a decir con toda la honestidad de la que soy
posible o de la que soy capaz. Para mí no hay retribución más grande para todo el esfuerzo que supone crear este podcast que el saber que estas palabras ayudaron a alguien a vivir, porque la vida es difícil y nos duele. Y yo siento el dolor de los demás. Y yo creo que vivimos en una era de gente ensimismada, perezosa y cobarde. Que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que abandonar el paradigma egoísta y tenemos que salir a buscar al otro, porque ahí hay una riqueza enorme que estamos perdiendo. Una riqueza vital. Entonces, el spam humano que dice Cleon evita estas reflexiones, no le interesa. Lo único que quiere es saturar tu inbox con información con la esperanza de que le compres lo que sea que él o ella venda. Así que lo que hay que hacer es aportar, aprende a aportar, comprométete a aportar, haz de la contribución una pasión. Responde preguntas. Yo a todas las personas que me dejan mensaje en mi canal de YouTube, a todas, claro está que no son muchas, ¿no? O sea, es un número todavía manejable, pero a todas ellas les respondo de manera personalizada. Da feedback. Sí. Evita esas respuestas automáticas, masivas, frías, que lejos de promocionarte te descalifican, pues, porque dice, este tipo no tiene la capacidad de sentarse y escribir un par de líneas. Por Dios. En mi Facebook, cuando cumplo años, hay un montón de personas que me felicitan. Yo no hago esa patanería de escribir. Gracias a todos los que me felicitaron. Óigame, no. Si don fulano o doña fulana se tomó el tiempo para escribir un par de líneas para dedicarme, pues para felicitarme, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Quién soy yo para no hacerlo? No podría irme a la cama a dormir en paz pensando en esa deuda. Entonces yo me siento y digo, doña fulana, gracias por sus palabras. Le agradezco de todo corazón el tiempo que se ha tomado usted en felicitarme. No le deseo menos. Que tenga un buen día. Adiós. Punto. El que sigue. Pues es la misma actitud en las redes sociales. Es la misma actitud en la vida. Da, ponte por delante, pon tu corazón en la mesa y espera grandes milagros. Pon tu corazón en la mesa. Flaco, tú también pon tu flaco corazón sobre la mesa y prepárate para vivir y para ver lo que nunca has visto y lo que nunca has vivido. Comenta, por ejemplo, desde tu experiencia, cómo se pueden solucionar algunos problemas. ¿Sí? Digo yo. Muy bien, este es el número 7. Ya no sé cuánto tiempo llevemos porque mi audio, que es el que tenía el cronómetro, se murió. Así que probablemente este episodio quede más largo que los demás. Lo siento mucho, de verdad, ya en este momento no tiene remedio. Sigamos. Punto número 8. Somos peregrinos. Acuérdense de esto. Somos peregrinos y estamos caminando. Sigamos caminando. Nos salió una ampolla ahí en el pie. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, hay que seguir caminando. No tenemos alternativa. Punto número 8. Aprende a encajar los golpes. Porque golpes va a haber. Y quien se expone,
las recibe siempre, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, decía aquello de el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Las críticas y los trolls van a llegar. Y eso será señal de que está siendo visible, ¿eh? Así que tampoco te lo tomes tan a mal, porque solamente la gente que realmente está haciendo algo de valor recibe críticas. Si tu respuesta es un encefalograma plano, es decir, un coro de grillos, pues entonces sí preocúpate, ¿no? Así que aprende a identificar aquella crítica. Esta es mi recomendación, mi humilde recomendación. Aprende a separar aquella crítica que es realmente un feedback positivo del troleo descarado, ¿no? La crítica, que incluso si te dice, mira, creo que tu trabajo está muy mal, o creo que no sirves para esto. Esas son críticas extremas, pero se mantienen, eso lo vas a percibir, todos tenemos este sensor, vas a percibir cuando es una opinión auténtica, por más dolorosa que sea para ti, una opinión auténtica de una opinión perversa. Eso es otra cosa. La opinión perversa no tiene la función de expresar, tiene la función de destruir. Entonces, ahí es donde eso tienes que apartarlo. Eso no funciona. Bórralo, simplemente bórralo. Dice Austin Kleon en su libro que su esposa le decía, mira, si alguien entra a la casa y se hace popó aquí en la sala, ¿por qué no voy a limpiar? ¿Por qué voy a dejar ahí la pestilencia? Pues tengo que higienizar y tengo que limpiar, ¿verdad? Entonces, eso mismo tienes que hacer en las redes sociales. Tienes que aprender a encajar los golpes. Son parte de estas formas novedosas de comunicación. Define criterios frente a la crítica y di, ¿esto me es útil? ¿Puedo actuar? ¿Puedo hacer algo en virtud de esto? Otro criterio que yo incluiría ¿es esto recurrente? Es decir, ¿esta es una crítica que se repite? Porque si alguien viene y te dice algo, vamos a suponer que alguien viene y me dice algo de mi podcast, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Tu podcast está muy largo. Yo digo, hombre, no, 60 minutos me da para expandir y para sentirme a mis anchas y bla, bla, bla. Pero de pronto veo que otra persona y otra más vienen con lo mismo. Hombre, pues yo tengo que empezar a tomar nota, ¿no? Es decir, oye, pues yo creo que sí. Yo creo que tengo que hacer algo con el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un criterio. Así que tengo que ajustar y tengo que seguir. No me voy a detener. Tampoco voy a correr a esconderme debajo de la cama porque a alguien no le gusta lo que yo hago. Por favor, no es así, ¿no? Por ejemplo, si hay más de 5 personas, pon un número. Más de 5 personas, más de 10, más de 15, más de 3, las que tú digas, las que tú quieras, que te dicen que la música de tu podcast es basura. Hombre, pues vas a tener que cambiar tu música, ¿no? Y además eso te daría, ¿sabes qué? Te serviría para contar una historia. Así que, así como dijimos antes, ¿no? En el punto 5, ahí tienes una buena historia que contar. Les voy a contar la historia de cómo fue que decidí cambiar la música que a mí me gustaba, pero a la gente que me escucha parece que no le gusta tanto como a mí. No. Bueno. Pausa. Bueno, vámonos rápido. Punto número 9. Véndete. Vende caro tu amor. Véndete, pero sin vender tu alma. Y a mí me encanta esto.
Porque vivimos, sobre todo en el mundo panhispánico, en el mundo planeta Ñ, donde nuestra cultura, ¿no? Tanto en España como en Hispanoamérica, yo observo cómo se repite este paradigma, ¿no? Esta incapacidad para vender, para comerciar. ¿Por qué? Porque hemos heredado de nuestra cultura esta asociación gratuita y perniciosa entre el lucro y la malignidad, como si el dinero fuera pecaminoso. El dinero es la caca del diablo, dice una voz popular. Fíjense, pues, pero ¿cómo va a ser la caca del diablo si con el dinero compro la comida que alimenta mi cuerpo y me permite vivir? ¿Cómo diablos, nunca mejor dicho, va a ser el excremento de Satanás el dinero si me permite poner techo sobre mi cabeza para que mi familia y yo vivamos? Y si nos enfermamos, podemos ir con el médico para seguir vivos. ¿No es acaso un mandato divino defender la vida? Entonces el dinero nos permite defender, cuidar y promocionar la vida. ¿Cómo va a ser entonces algo maligno? Por Dios. Monetiza para sostener tu trabajo. Hazlo con transparencia, sin pudores, sin vergüenza, porque tú estás aportando valor. Porque lo tuyo es un trabajo, no es un hobby, ¿no? ¿O qué cuando tú vas al supermercado, al súper a comprar tu despensa, tu mandado en la semana, te aceptan palmadas en la espalda como moneda de curso legal? ¿Una sonrisa estereotipada? ¿Te sirve eso para pagar la comida que tu familia necesita? Pues yo no sé en qué país vivas, yo no sé cómo sean las costumbres ahí en ese país, pero yo te aseguro que en donde yo he vivido, eso no funciona así. Ahí se paga con dinerito, contante y sonante. Y ese dinerito contante y sonante, pues solo puedes adquirirlo a través de un trabajo. Que yo sepa, ¿no? Ahora, si tú eres millonario, vives de tus rentas, me parece pues muy bien, te felicito, pues ojalá que disfrutes mucho, ¿no? Tu situación y que te dure toda la vida. Pero la mayoría de nosotros no somos así, tenemos que trabajar todos los días, tenemos que poner ahí el pecho al día a día, ¿sí? Monetiza. Habla abiertamente de ello. Adopta esa actitud que es fundamental, que es la actitud que ha hecho progresar al mundo, que es la actitud del emprendimiento, la actitud del querer lucrar para generar recursos, para acumular y para invertir esos recursos. ¿Sí? Nosotros tenemos tres vías para adquirir recursos o para acumular recursos. Primero, la producción, es decir, tú produces X producto y lo vendes. O vendes tu tiempo como empleado, estás produciendo, ¿no? Lo segundo es a través de las inversiones. Es decir, el dinero que tú posees lo pones a trabajar por ti. Es como si fuera un motor. ¿Ya? Pero pues hay riesgos, ¿verdad? Nadie puede garantizar que haya un retorno de inversión. Y el tercero, que es el único sobre el cual tenemos realmente control, es el ahorro. Y el ahorro pues es simplemente amputar ahí una porción de tu producción y guardarla. ¿Sí? Entonces, estas tres vías nos permiten acumular. ¿Acumular para qué? Pues para invertir, para crecer, para vivir una vida mejor. ¿Sí? Esa es, a mi juicio, la mejor actitud que podemos tener de cara al dinero. Separados ya, emancipados ya de todas esas creencias decimonónicas o medievales incluso, de esos prejuicios absurdos. No me cansaré nunca de decirlo porque lo veo una y otra vez en gente del mundo panhispánico, ¿no? Con esto me refiero a gente de Latinoamérica y de España por igual. Hay una especie de pudor
Incomprensible, incomprensible. Así que crea, no sé, productos de afiliados, productos digitales, talleres, conferencias. Esas son formas de interactuar con una comunidad virtual. Lanza un producto. Voy a vender este producto. ¿Sí? O indaga, si tienes una comunidad, indaga en cuáles son las necesidades de esa comunidad. ¿Qué es lo que mi comunidad busca? Pues voy a crear un producto a la medida de mi comunidad. O un servicio, si tú eres, por ejemplo, una persona que, pues eres un psicólogo, por ejemplo. Tengo un hermano que es psicólogo, al quien saludo, que no sé si me vaya a ver. Yo creo que no. Pero bueno, si me ves, te saludo, hermano. Y él atiende personas online. O sea, utiliza la tecnología para trabajar. Entonces, en fin, no sé, es cuestión de que seas curioso, explores, te dediques a mostrar, a promocionar, como decía este hombre, a promocionar tu trabajo. Yo creo, ¿saben qué? Yo creo que una persona que no promociona su trabajo y que no lo valora, es decir, que no lo monetiza, es una palabra que viene del inglés, lo sé. Es una persona que no está respetándose a sí misma. ¿Cómo yo voy a creer que lo tuyo es un trabajo de calidad si cada vez que te pregunto qué es lo que vendes no me respondes? O te entra una risa tonta. ¿Cómo? ¿Eres un adulto o no? Porque hay gente que es adulta y cuando viene el tema del trabajo y del dinero empiezan a reírse como adolescentes. ¿Pero qué es esto, por Dios? Yo podría decir, el capítulo de hoy se encuentra promocionado por tal y cual. Eso pasa en todas partes, ¿no? Que la gente busque vender su trabajo, sus productos, lo hace todo el mundo. La empresa más pequeña, la que tiene un puestecito de galletas o de gelatinas, o qué sé yo, Walmart, ¿no? Que es un monstruo, ¿no? Del retail, de la venta a menudeo. Pues, ¿qué están haciendo? Están vendiendo, pues. Están vendiendo. No hay absolutamente, digamos, cualitativamente no hay ninguna diferencia entre un puestecito de gelatinas y Walmart. Cada uno, respecto a su tamaño y a sus dimensiones, tendrá una estrategia, ¿no? A mí me encantaría poder intervenir, no sé, un puesto de tamales, ¿no? Si alguien me dijera, lo haría pro bono, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para vender más tamales? Me encantaría poder, a ver, doña fulana, don fulano, ¿dónde está usted? Esta es la situación. ¿Con qué contamos? Con esto. ¿Cuáles son los recursos que podemos invertir? Esto. ¿Cuál es su punto de venta? Esto. ¿Qué productos tiene? Esto. ¿Cuál es su menú? Esto. ¿Cómo podríamos modificarlo? De tal o cual manera. ¿Qué tipo de gente viene a comprar? Estos y estos otros. Y en virtud de esta información, generar una intervención directa, ¿no? Una auditoría y una estrategia de crecimiento. Aprender a crecer, adoptar una actitud de crecimiento. Lo que es útil para la empresa, que no se te olvide nunca. Lo que es útil para la empresa es útil para la persona. Por el amor de Dios, que no se nos olvide jamás esto. Vamos al punto número 10 y último para terminar estas recomendaciones que nos hace el señor Austin Kleon. Dice, persevera. Yo lo comentaba en una de mis mini clases, ¿no? Cuando hablaba de la perseverancia, de la constancia y la perseverancia. La constancia es hacerlo todos los días. Lo dice el propio Kleon aquí, ¿no? Lo mencioné, no lo acabo de mencionar cuando habla de la repetición, pues, hombre. Comparte algo pequeño cada día, decía, ¿no? Todos los días. Eso es repetición. Perseverar
supone no solamente repetir, sino levantarte. Encaja los golpes, dice en el punto 8. Bueno, pues tienes que levantarte, muchacha, muchacho, tienes que levantarte. Los éxitos de la noche a la mañana toman, algunos de ellos, muchos años. Y hay personas, y esto es lo triste, personas que tienen mucho talento, tienen disposición para trabajar, tienen constancia para trabajar, es decir, son personas disciplinadas, pero no tienen perseverancia. Es decir, son frágiles. Al primer viento se desarbolan, se les caen las velas de sus barcas rápidamente y clavan el pico como los pajaritos y no se levantan y no se levantan. Hay un aspecto emocional que deben trabajar. Por eso yo vuelvo a mi misma cantilena, que no cantinela, a mi misma cantilena o cantinela, pues como dice todo mundo, a mi machacona idea de que hay que empezar a trabajar con lo espiritual, con el área espiritual, porque es ahí donde nos afincamos y nos hacemos realmente fuertes. A partir de un trabajo espiritual fuerte es que estamos listos para enfrentar la vida y sus múltiples problemas. Yo desde muy pequeñito, porque crecí en una familia católica y viví en un mundo católico, ciertamente no fanático, y en ese sentido fui muy, muy, muy afortunado. Pero pues fui monaguillo, ¿no? Fui al, ¿cómo se llama? Acólito, ¿no? Altar boy. Y fueron años bien bonitos, maravillosos en mi vida. Y yo me acuerdo que yo observaba a muchas viejecitas que estaban ahí a las 7 de la mañana en misa, envueltas en su chal, se dice en México, no sé cómo se dice, esta prenda que se echan encima, ¿no? Así, con el rosario en mano, encorvadas por el peso de los años. Un día y el otro y el otro. ¿Qué sabían esas mujeres de, qué sé yo, de escolástica, de teología? No sabían absolutamente nada, nada. Ni falta les hacía. Lo que tenían era una fe profunda en Dios, en la religión de sus padres y de sus abuelos. Y se aferraban al rosario. Y estaban pasando las cuentas una detrás de otra, invocando a las fuerzas de otro mundo, de otra realidad, a las fuerzas trascendentes. Y yo me admiraba de aquellos personajes. Después aprendí o me di cuenta por qué aquellos personajes me impactaban tanto. Y era por ese contraste que había entre la fragilidad de aquellos cuerpos sarmentosos, ¿no? Doblegados, envilecidos pues, por el paso del tiempo. Y esa convicción que emanaba de ellas como un chorro potentísimo de luz. Entonces eran físicamente criaturas muy, muy mermadas, pero eran espiritualmente seres potentes. Así que la perseverancia es precisamente eso. Quien se afianza en una vida espiritual rica se vuelve una persona prácticamente indestructible. ¿Quién detiene a una de esas viejecitas? ¿Quién? ¿De qué tiene miedo una viejecita como esa? De nada. Su fe está puesta en Dios, que es donde debe estar. Su fe es una convicción a prueba de bala y de fuegos y de rayos láser. Es una, ¿cómo se llama? Es una fe de adamantium, ¿verdad? Así que, en fin, yo termino invitándote a que revises este video de nuevo, que veas
cada uno de los puntos. Y te recomiendo para que leas el libro, pues, cómo promocionar tu trabajo. 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos de Austin Kleon, que en inglés se llama Show Your Work. Tiene otro libro que... Esos otros 2 libros no los he leído. Los voy a leer para ponerlos ahí en parrilla, como dicen los de la radio, para ponerlos ahí listos para producir algún podcast sobre ellos. El otro se llama Steal Like an Artist, Roba como un artista, del 2012, y Keep Going, es el más reciente del año 2019. Es un tipo en YouTube se ve ahí el tipo muy con los pies en la tierra, más bien se ve hasta algo introvertido, ¿no? Un tipo de barba así medio discreto. No parece, pero para nada, estos personajes estrambóticos que son los influencers y ese tipo de personas, ¿no? Bueno, en fin, yo no quiero hacerte perder más el tiempo, amiga, amigo. Simplemente quiero que hagamos una reflexión final. ¿Qué podemos hacer hoy siguiendo los consejos de Kleon para realmente convencernos a nosotros mismos de que nuestra vida tiene valor, que nuestra experiencia tiene valor, que nosotros podemos trabajar y promocionar ese trabajo en comunidades virtuales y también comunidades offline, es decir, en el mundo del cara a cara, para que nuestra vida sea más rica y sea más productiva? ¿Cómo podemos entregar ese valor que será siempre el paso número 1? Esa es la tarea que quiero dejarte. ¿Cómo entregar valor? ¿Qué clase de valor puedes entregar tú y cómo vas a empezar a hacerlo? Mi compromiso con este podcast, por ejemplo, es la respuesta a esa misma pregunta. ¿Cómo puedo entregar valor? Bueno, yo creo que puedo entregar valor a través del discurso porque soy profesor. Entonces, preparo temas a través de las mini clases y también a través de este podcast comparto mis lecturas. Estoy compartiendo mi experiencia de lectura, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo conozco, eso es de lo que yo puedo hablar, no de otra cosa. Y a partir de eso, pues busco crear una comunidad. Y a propósito, si crees que aquí hay algo de valor, suscríbete a este canal, dime desde dónde me escuchas, dale click a la campanita, comparte y nada, dame un like también, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo sé que hay muchas personas que ven este canal, que vuelven a este canal, porque yo tengo los números, y vuelven a este canal, pero no se suscriben. Entonces, yo entiendo por qué no se suscriben, porque pues no es una prioridad. La prioridad es que vean el material, ¿verdad? Pero entonces, yo les recuerdo, ayúdenme para que yo pueda seguir aquí, para que yo pueda seguir creando contenidos, creando estos resúmenes, compartiéndolos con ustedes con una mínima calidad técnica. Pues yo necesito que ustedes estén del otro lado. Vamos a hacer equipo. Cumple con esos requisitos que además son gratuitos. No te va a costar un centavo. Dar un like, dejar un comentario, suscribirte al canal, no te cuesta nada y para mí representa oxígeno puro. Es respirar, es la vida misma. Me voy, muchachos, ya me estoy yendo, me voy, pero volveré la semana que viene, ya saben, todos los domingos y todos los jueves en Libros para Vivir y también en mi otro canal. Aquí abajo vas a encontrar la dirección de contacto, pues ahí voy a estar publicando un episodio más de Libros para Vivir, del podcast de libros que yo considero tienen algo de valor, son interesantes y quisiera que tú también los leyeras. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao, hasta pronto, adiós.